Mía y Lía Cueva, gemelas idénticas de 14 años, siempre vivieron con un silencio casi palpable en casa. Viviendo en Guadalajara, México, eran extremadamente tímidas, prefiriendo esconderse detrás de libros y dibujos que participar en juegos o conversaciones. La madre, preocupada por la introversión de sus hijas, decidió inscribirlas en una clase de clavados, esperando que el deporte pudiera ayudarlas a expresarse y a ganar confianza. El primer día en la piscina, Mía y Lía apenas consiguieron hablar con el entrenador, Carlos Mendoza, solo observando los saltos de sus compañeras con ojos atentos y tímidos. Carlos, experimentado, notó algo diferente en ellas. A pesar de la timidez, había una concentración y un instinto de observación inusuales. Decidió no forzarlas, solo permitir que se acercaran al trampolín a su propio ritmo, sin expectativas, imaginando que, si había talento, se revelaría naturalmente. En las semanas siguientes, las gemelas comenzaron a acercarse al deporte de forma gradual. Mía demostraba un equilibrio y una coordinación impresionantes, mientras que Lía tenía una noción casi instintiva de la altura y la rotación. Carlos notó algo aún más extraordinario. Cuando entrenaban juntas, parecía existir un tipo de conexión invisible entre ellas, como si compartieran percepciones instantáneas sobre cada movimiento, ajustando la postura y los saltos sin hablar. La madre, observando desde fuera, comenzó a notar pequeñas sonrisas y señales de confianza que surgían en sus hijas, algo que nunca había visto antes. Cada entrenamiento era una mezcla de disciplina y descubrimiento, y las niñas comenzaban a expresarse no con palabras, sino con movimientos perfectamente sincronizados. Carlos se dio cuenta de que aquello era raro. Una conexión mental y física que sobrepasaba cualquier técnica convencional. Poco a poco, Mía y Lía comenzaron a ganar valor, no solo en el trampolín, sino en su propia vida, encontrando en el salto una forma de afirmarse. Con el paso de los días, Mía y Lía comenzaron a destacar en los entrenamientos, sorprendiendo no solo a Carlos, sino también a las compañeras más experimentadas. La conexión entre las hermanas se volvía cada vez más evidente. Una simple mirada o movimiento de una de ellas era suficiente para que la otra ajustara el salto de manera casi instintiva. Esta sintonía impresionó a Carlos, que comenzó a crear ejercicios específicos para explorar y fortalecer esta coordinación natural. La madre, viendo la evolución, sintió una mezcla de orgullo y alivio, dándose cuenta de que sus hijas estaban encontrando una voz propia a través del deporte. Las gemelas, que antes apenas interactuaban con sus compañeras, ahora intercambiaban miradas cómplices y pequeños gestos de ánimo durante los entrenamientos. La timidez aún existía, pero estaba contenida por una confianza creciente que venía de la certeza de que, juntas, podían enfrentar desafíos mayores. Cada salto exitoso aumentaba no solo la técnica, sino también la autoestima de las niñas. Carlos decidió probar la capacidad de las gemelas en ejercicios más complejos, incluyendo rotaciones múltiples y entradas precisas en el agua. Mía y Lía ejecutaban los movimientos con una armonía que parecía desafiar la experiencia, como si fueran una sola. En cada entrenamiento, el entrenador anotaba detalles minuciosos, analizando cómo la comunicación silenciosa entre ellas funcionaba de manera casi telepática. La madre, acompañando, se daba cuenta de que la confianza entre las hijas no era solo física, sino emocional, fortaleciéndolas frente a cualquier miedo o vacilación. La rutina de entrenamientos exigía una concentración intensa, disciplina y coraje, pero las gemelas comenzaban a darse cuenta de que eran capaces de ir más allá de lo que imaginaban. La relación entre técnica,
fuerza mental y conexión emocional se consolidaba, haciendo de cada salto una demostración no solo de habilidad, sino de unión y confianza mutua. Carlos sabía que estaba frente a algo único, que podría llevarlas mucho más allá del nivel local. A medida que los entrenamientos avanzaban, Carlos comenzó a notar señales de que Mía y Lía podrían competir a nivel nacional. La coordinación perfecta, la atención a los detalles y la confianza silenciosa entre ellas no eran comunes en adolescentes tan jóvenes. Para Carlos, cada salto era una oportunidad para observar no solo la técnica, sino también la capacidad de las gemelas para lidiar con la presión y los desafíos inesperados. La madre, emocionada, veía en sus hijas una clara transformación. La timidez extrema daba paso a una determinación silenciosa que se manifestaba tanto dentro como fuera de la piscina. Las gemelas, por su parte, sentían una motivación creciente, descubriendo que podían expresar emociones y conquistar espacio a través del deporte. Cada día de entrenamiento consolidaba esta evolución, fortaleciendo no solo el cuerpo, sino también la confianza emocional, creando la base para enfrentar adversidades mayores que solo saltos o competiciones. Cuando surgió la oportunidad de una selectiva nacional, Mía y Lía afrontaron el desafío con una mezcla de nerviosismo y excitación. La preparación intensa de las últimas semanas mostraba resultados. Cada salto era ejecutado con precisión y la conexión entre las gemelas se mantenía inquebrantable. Carlos orientaba cada detalle, recordándoles la importancia de mantener la calma y confiar la una en la otra, independientemente del resultado. La madre, acompañando de cerca, se daba cuenta de que la competición sería más que una prueba técnica, sería la primera gran experiencia de enfrentar el miedo, la presión externa y el escepticismo ajeno. Para las gemelas, el salto no era solo físico, sino emocional, un canal de expresión y autoconfianza. La sintonía que habían desarrollado permitía que, incluso ante adversarias más experimentadas, Mía y Lía permanecieran unidas, manteniendo el equilibrio emocional y la ejecución perfecta, demostrando que la dedicación y la asociación eran tan importantes como cualquier medalla. En la selectiva nacional, Mía y Lía llamaron la atención inmediatamente. Otras atletas más experimentadas miraban con curiosidad, algunas con escepticismo, pero pronto se dieron cuenta de que aquellas niñas tímidas tenían algo extraordinario. Cada salto demostraba una técnica refinada, control corporal y principalmente una armonía impresionante. Carlos observaba orgulloso, anotando detalles para ajustes finales. La madre, visiblemente emocionada, sentía el peso del momento. Sus hijas, que antes evitaban la exposición, ahora brillaban ante un público atento. Con cada entrada en el agua, la confianza silenciosa entre las hermanas se fortalecía, permitiendo que realizaran movimientos complejos con seguridad. Las gemelas, a pesar de su edad, mostraban una madurez emocional rara, enfrentando el juicio externo sin vacilación. La experiencia no era solo competitiva, sino también de crecimiento personal, demostrando que la superación implica coraje, práctica y confianza inquebrantable. La selectiva sirvió para consolidar la percepción de Carlos. Aquellas niñas tenían potencial para vuelos mucho mayores, quizás incluso internacionales. Al final de la selectiva, Mía y Lía fueron convocadas para representar a México en el Mundial de Natación en Fukuoka. La noticia trajo alegría y al mismo tiempo ansiedad. La presión de competir internacionalmente era intensa y el miedo a fallar pesaba sobre las gemelas. Carlos inició inmediatamente una planificación minuciosa. Entrenamientos físicos rigurosos, sesiones de visualización mental y estrategias de fortalecimiento emocional. Lía,
que sentía una leve sensibilidad en el pie durante los ejercicios más intensos, comenzó a recibir cuidados especiales para no comprometer los saltos complejos que vendrían. La madre, dividida entre el orgullo y la preocupación, acompañaba cada paso, recordando que aquel mes tan importante definiría no solo el desempeño deportivo, sino también la fuerza emocional de sus hijas. La rutina intensiva consolidaba no solo la técnica, sino también la confianza silenciosa que permitía que Mía y Lía enfrentaran a adversarias experimentadas con coraje, determinación y unión, incluso ante la presión de un campeonato mundial. En los primeros días de preparación para el Mundial, Mía y Lía ajustaban cada movimiento en entrenamientos exhaustivos, enfocándose en la precisión y la sincronización. Carlos, atento a cada detalle, utilizaba videos para analizar entradas, rotaciones y posiciones en el aire. La conexión entre las gemelas, ya evidente, se volvía más refinada con cada repetición. Una simple mirada era suficiente para ajustar la altura o la rotación. Lía, aún lidiando con la leve molestia en el pie, aprendía a confiar en la presencia de Mía para mantener el equilibrio y la ejecución perfecta. La madre acompañaba, emocionada, dándose cuenta de que el deporte había transformado no solo el cuerpo de sus hijas, sino también su confianza emocional. Cada salto era una oportunidad de crecimiento, y la determinación silenciosa de las gemelas inspiraba a todos a su alrededor. El mes importante apenas comenzaba, y el desafío de enfrentar a atletas internacionales exigiría no solo habilidad, sino coraje, unión y resiliencia. Con la llegada a Fukuoka, la realidad del Mundial comenzó a pesar. El ambiente era intimidante. Atletas experimentadas, aficionados, cámaras y la responsabilidad de representar al país. Mía y Lía sentían el peso de la expectativa, pero también la seguridad de estar juntas, conectadas de manera única. Carlos reforzaba constantemente la importancia de la calma, de la confianza mutua y de la ejecución precisa, recordando que cada salto dependía más de la unión entre ellas que de la edad o la experiencia. La madre, observando de cerca, sentía el corazón oprimido, consciente de que aquel momento marcaría para siempre la vida de sus hijas. Las adversarias estadounidenses y chinas, reconocidas mundialmente, miraban con desdén o curiosidad, sin esperar que dos niñas tan jóvenes pudieran competir con igual intensidad. Para Mía y Lía, la experiencia no era solo competitiva. Era una oportunidad para probarse a sí mismas que la dedicación, la confianza y una verdadera asociación pueden superar cualquier obstáculo. En los días previos a la competición, los entrenamientos en Fukuoka fueron intensos, pero cuidadosamente planificados. Carlos ajustaba cada detalle de la preparación, alternando ejercicios físicos, simulaciones de saltos y sesiones de visualización mental. Mía y Lía, aunque jóvenes, demostraban una concentración impresionante, absorbiendo cada instrucción y traduciéndola en movimientos precisos y sincronizados. La conexión entre las hermanas parecía intensificarse con cada repetición. Un leve gesto de Mía era suficiente para que Lía ajustara la postura, la rotación o la entrada en el agua. Lía aún sentía pequeños dolores en el pie, pero la confianza en su hermana y el entrenamiento riguroso le permitían ejecutar saltos complejos sin dudar. La madre, acompañando en silencio, observaba el desarrollo de sus hijas con orgullo y preocupación, consciente de que aquel mes tan importante les exigiría más que habilidades técnicas, demandaría coraje, resiliencia emocional y la capacidad de enfrentar a adversarias experimentadas con seguridad, confianza y unión. El día del debut, la tensión era visible. El gimnasio lleno, las luces, las
Cámaras y la presencia de atletas de renombre creaban un ambiente intimidante. Mía y Lía, sin embargo, mantenían la calma, apoyándose la una en la otra en silencio. Cada salto era precedido por respiraciones sincronizadas y miradas rápidas, reforzando la confianza mutua. Lía sintió un pinchazo en el pie, pero el toque firme de Mía y el cuidadoso entrenamiento permitieron que la ejecución fuera perfecta. Las adversarias, incluyendo la dupla estadounidense y las chinas experimentadas, observaban con sorpresa y un respeto creciente. Carlos, emocionado, sabía que el esfuerzo intenso de los últimos meses se estaba reflejando en una actuación que trascendía la edad o la experiencia. La madre, emocionada, se dio cuenta de que sus hijas estaban creciendo de una forma única, transformando la timidez en confianza y los miedos en acción. Cada salto consolidaba no solo la técnica, sino también la unión y el coraje silencioso, pilares de la superación que se desarrollaba ante todos. Durante la segunda ronda, la dificultad aumentó. Mía y Lía se enfrentaban a saltos más complejos, exigiendo una mayor rotación y precisión en la entrada al agua. El pinchazo en el pie de Lía, resultado de un esfuerzo continuo, comenzó a molestarle, pero la confianza en su hermana y el entrenamiento intenso le permitían mantener la ejecución perfecta. Carlos observaba cada detalle, ajustando mentalmente estrategias para maximizar el rendimiento sin arriesgar la seguridad de las gemelas. La presencia de la madre discreta pero atenta traía un consuelo emocional, recordándoles el apoyo familiar que siempre había estado presente. El público, que empezaba a percibir la impresionante armonía entre las hermanas, reaccionaba con aplausos contenidos, admirando la sincronización y el coraje de dos adolescentes ante adversarias más experimentadas. Cada salto no era solo una cuestión de técnica, sino también de coraje, disciplina y unión silenciosa. Mía y Lía mostraban que juntas podían superar limitaciones físicas, presión externa y expectativas. Al final de la segunda ronda, una leve tensión se instaló. Lía sentía el pie más sensible y la próxima serie exigiría movimientos más atrevidos. Carlos, atento, inició ajustes estratégicos, recordando la importancia de la calma, la confianza y la comunicación silenciosa entre las gemelas. Mía, al percibir la vacilación de su hermana, transmitió seguridad con una mirada y un gesto discreto. La conexión desarrollada en los meses anteriores se volvía crucial en aquel instante. Cada salto dependía de la sintonía perfecta entre las dos. Las adversarias, confiadas al principio, ahora observaban con respeto la impecable ejecución y el coraje demostrado por las mexicanas. La madre, sintiendo el corazón oprimido, sabía que aquel momento podría definir el resultado del mundial, pero también reconocía que, independientemente de la posición, sus hijas habían crecido inmensamente. Cada movimiento consolidaba no solo la habilidad técnica, sino también la resiliencia, la confianza y la certeza de que la unión y la dedicación pueden superar cualquier obstáculo. En los entrenamientos finales antes de la última fase, Mía y Lía se concentraban en movimientos avanzados, combinando rotaciones complejas y entradas precisas en el agua. Carlos ajustaba cada detalle, monitoreando el equilibrio de Lía y reforzando la confianza silenciosa entre las hermanas. La presión del mundial aumentaba y la presencia de adversarias experimentadas como Sara, Chen y Amanda Rodríguez generaba tensión, pero no afectaba la sintonía de las mexicanas. La madre, observando de lejos, se daba cuenta del crecimiento emocional de sus hijas. La timidez había dado paso al coraje y la determinación. Cada entrenamiento no era solo físico, sino también mental, consolidando la confianza y la conexión entre las gemelas. Mía y Lía
Sentían que el esfuerzo colectivo de meses estaba a punto de transformarse en resultados concretos. La experiencia mostraba que la verdadera superación implicaba disciplina, unión y la capacidad de enfrentar desafíos juntas, fortaleciendo no solo el cuerpo, sino la mente y el espíritu. En la víspera de la última ronda, la ansiedad era palpable. Mía y Lía hablaban poco, pero las miradas y los gestos sutiles bastaban para reforzar la confianza. Carlos destacaba la importancia de la calma, recordando que cada salto dependía más de la sintonía entre ellas que de la fuerza o la experiencia individual. Lía sentía el pie aún sensible, pero confiaba plenamente en Mía y en la preparación que habían realizado. La madre, nerviosa, intentaba controlar la emoción, sabiendo que aquel momento definiría no solo la competición, sino la memoria de un mes importante en la vida de sus hijas. Las adversarias, conscientes de la habilidad de las mexicanas, ahora observaban con respeto y cierta aprensión. Cada entrenamiento de visualización mental y cada ajuste en los movimientos culminaban en aquella última oportunidad. Las gemelas, conscientes del esfuerzo y del vínculo que habían construido, estaban listas para transformar meses de dedicación y superación en una actuación histórica. El día de la última ronda, el gimnasio estaba lleno y el clima de expectativa se podía sentir en el aire. Mía y Lía se preparaban en el backstage, ajustando los trajes y respirando profundamente, intentando mantener la concentración. Cada salto exigiría la máxima precisión y control emocional, especialmente con adversarias experimentadas como las estadounidenses y chinas, observando atentamente. Carlos transmitía confianza, recordando que el esfuerzo de los meses anteriores era suficiente para enfrentar cualquier desafío. Lía sentía una leve molestia en el pie, pero el toque firme de Mía y la memoria de cada entrenamiento intenso la ayudaban a mantener la ejecución impecable. La madre, emocionada, contenía la ansiedad mientras veía a sus hijas prepararse. Cuando la música comenzó y las luces se enfocaron en la piscina, las gemelas se concentraron solo la una en la otra, ignorando al público y la presión externa. Cada salto era la materialización de la dedicación, el coraje y la conexión que habían construido. El primer salto de la ronda final fue realizado con perfección. Mía y Lía se sincronizaron como si fueran una sola, entrando en el agua con una precisión impresionante. El público, inicialmente contenido, comenzó a aplaudir la impecable ejecución, reconociendo el talento y la armonía de las mexicanas. Carlos observaba atento, emocionado, mientras cada movimiento reflejaba meses de entrenamiento y dedicación. Lía sintió que el pie respondía sin dolor, resultado de cuidados y disciplina, y se dio cuenta de que la confianza mutua permitía superar cualquier limitación física. Las adversarias, sorprendidas y respetuosas, se adaptaban, reconociendo que aquella joven dupla no solo era talentosa, sino también resiliente y estratégicamente preparada. La madre, emocionada, veía en sus hijas no solo atletas, sino ejemplos de coraje, unión y superación. Cada salto consolidaba no solo la técnica, sino también la madurez emocional, mostrando que la verdadera grandeza no depende solo de la edad, sino de la disciplina, la asociación y la fuerza interna. A continuación, Mía y Lía enfrentaron saltos aún más complejos, combinando rotaciones y entradas en ángulos precisos que exigían una coordinación extrema. Cada movimiento dependía de la conexión silenciosa que habían cultivado durante meses de entrenamiento. Lía, sintiendo una leve molestia, confiaba plenamente en Mía para ajustar pequeños detalles y mantener la ejecución perfecta. Carlos, atento, ajustaba mentalmente estrategias,
observando cómo cada salto influenciaba la confianza y el ritmo emocional de las gemelas. La madre, emocionada, veía que la experiencia del mundial no era solo sobre resultados, sino sobre superación, coraje y crecimiento personal. El público reaccionaba con aplausos contenidos, impresionado por la armonía de las mexicanas. Las adversarias, experimentadas y confiadas, ahora demostraban respeto y cautela, dándose cuenta de que aquellas niñas no eran solo talentosas, sino también resilientes. Cada salto consolidaba meses de dedicación, mostrando que la disciplina, la unión y la confianza mutua podrían superar cualquier desafío físico o psicológico. Cuando se acercaba la última serie, la tensión alcanzó su punto máximo. Mía y Lía, conscientes de la importancia del momento, se mantenían totalmente enfocadas, respirando y ajustando mentalmente cada detalle. El dolor residual en el pie de Lía era mínimo ante la confianza que sentía en su hermana y en el entrenamiento que habían realizado. Carlos recordaba que la presión podría transformarse en energía positiva y reforzaba la sintonía silenciosa entre las gemelas. La madre, con el corazón acelerado, acompañaba cada movimiento, dándose cuenta de que aquellas niñas se habían convertido en ejemplos de coraje, resiliencia y unión. Las adversarias, admiradas y respetuosas, reconocían la técnica y la disciplina de las mexicanas, ajustando sus estrategias. Cada salto, cada entrada en el agua, cada rotación perfecta consolidaba no solo el rendimiento, sino también el aprendizaje emocional de meses de esfuerzo. Mía y Lía mostraban que la verdadera superación venía de la confianza, la dedicación y una genuina asociación. Con cada salto consecutivo, la confianza de Mía y Lía crecía. La sintonía perfecta entre ellas permitía ajustes instantáneos, como si compartieran pensamientos y sentimientos en tiempo real. Lía, incluso con el pie aún sensible, sentía seguridad en la conexión con su hermana, haciendo cada movimiento más fluido y preciso. Carlos, observando de cerca, sabía que aquella unión era rara y poderosa, algo que podría definir la trayectoria de las gemelas en el deporte. La madre, emocionada, acompañaba cada detalle, recordando cómo sus hijas tímidas se habían transformado en jóvenes seguras, capaces de enfrentar la presión internacional. El público, ahora involucrado, reaccionaba con aplausos crecientes, impresionado por la armonía y el coraje de las mexicanas. Las adversarias, reconociendo la fuerza inesperada de las gemelas, ajustaban sus estrategias, pero se daban cuenta de que la conexión entre Mía y Lía era algo que no podía ser replicado, haciendo que cada salto fuera más significativo e inspirador. Cuando se acercaba el salto final, la tensión era casi palpable. Mía y Lía sabían que esa sería la culminación de meses de entrenamiento, desafíos y superación. Cada movimiento fue planeado con precisión, cada rotación y entrada en el agua estudiadas cuidadosamente. Lía sentía que el pie cooperaba, resultado del cuidado y la disciplina que siguieron durante semanas. Carlos reforzaba mentalmente la importancia de la calma y la sintonía, recordando que su unión era la clave para ejecutar el salto con perfección. La madre, emocionada, observaba el coraje de sus hijas, consciente de que aquel salto representaba más que medallas o reconocimiento. Simbolizaba la superación de la timidez, la fuerza del vínculo familiar y la resiliencia emocional desarrollada a lo largo del mes. Cuando Mía y Lía se impulsaron juntas, el salto reflejó dedicación, confianza y una armonía inigualable. El salto final fue ejecutado con una precisión casi imposible. Mía y Lía entraron en el agua en perfecta sincronía. Cada rotación, cada extensión y cada ángulo calculados y ajustados instintivamente. El público estalló en aplausos, sorprendido
por la actuación de dos adolescentes que hacía meses apenas podían hablar en público. Carlos sintió una mezcla de orgullo y emoción al darse cuenta de que el entrenamiento, la disciplina y la conexión mental de las gemelas habían culminado en algo extraordinario. La madre, conteniendo las lágrimas, observaba a sus hijas con un sentimiento profundo de realización. La timidez de antaño había sido sustituida por el coraje, la confianza y la expresión personal. Las adversarias, ahora respetuosas, reconocieron el talento y la determinación de las mexicanas. Mía y Lía, de la mano al salir de la piscina, sintieron que cada desafío enfrentado, cada entrenamiento agotador y cada dificultad superada habían valido la pena, consolidando un momento que jamás olvidarían. Después de la competición, independientemente de la posición final, Mía y Lía fueron recibidas con elogios y reconocimiento internacional. Los medios de comunicación comenzaron a destacar la conexión única de las gemelas, llamando la atención sobre su capacidad para sincronizar movimientos de forma casi telepática. Carlos reforzaba que el mérito no estaba solo en el rendimiento, sino en la dedicación, la disciplina y el coraje demostrado a lo largo de un mes desafiante. La madre, emocionada, veía en sus hijas una transformación que iba mucho más allá del deporte. La timidez había dado paso a la autoconfianza y a la capacidad de enfrentar adversidades. Las adversarias más experimentadas reconocieron no solo el talento técnico, sino la fuerza emocional y la unión de las mexicanas. Para Mía y Lía, el Mundial no fue solo una competición, sino la confirmación de que la unión, la disciplina y la confianza mutua pueden superar cualquier obstáculo, creando recuerdos y aprendizajes que permanecerían para toda la vida. En los días siguientes al Mundial, Mía y Lía pasaron por entrevistas, fotos y reconocimiento público, pero mantuvieron la humildad y la conexión silenciosa que siempre las caracterizó. Carlos aprovechaba cada momento para reforzar que lo que realmente importaba era la disciplina, el entrenamiento y la asociación que habían construido. La madre, orgullosa, observaba cómo la experiencia había cambiado a sus hijas, haciéndolas más seguras y confiadas en diferentes contextos, no solo en la piscina. Las adversarias, ahora admiradoras, reconocían que la fuerza de las mexicanas no venía solo del talento, sino de la dedicación y de la sintonía emocional. Mía y Lía, a pesar de la atención externa, mantenían la rutina de entrenamientos, visualizaciones y apoyo mutuo, dándose cuenta de que la superación no se limitaba a un solo evento, sino que era el resultado de meses de esfuerzo concentrado, coraje y confianza compartida. Cada paso fuera de la piscina consolidaba habilidades emocionales tan importantes como los saltos realizados. Incluso después del Mundial, las gemelas continuaron perfeccionando la técnica y la conexión. Carlos introdujo nuevos desafíos, combinando saltos aún más complejos con ejercicios de sincronización mental. Lía, ya con el pie completamente recuperado, sentía una seguridad total en cada movimiento, fruto del cuidado continuo y de la disciplina que desarrollaron. Mía demostraba consistencia, precisión y confianza silenciosa, consolidando la asociación que hacía únicos los saltos. La madre, emocionada, veía cómo el deporte había proporcionado a sus hijas una oportunidad de crecimiento integral, físico, emocional y psicológico. Las adversarias internacionales mantenían respeto e interés en el progreso de las mexicanas, reconociendo que su actuación trascendía la edad y la experiencia. Cada entrenamiento reforzaba no solo la técnica, sino también la resiliencia emocional y la certeza de que la unión y la disciplina son fundamentales para superar desafíos.
El mes importante consolidaba no solo resultados deportivos, sino aprendizaje humano y confianza mutua. Mía y Lía comenzaron a participar en eventos internacionales menores, donde la presión era diferente, pero la exigencia técnica seguía siendo alta. Cada presentación reforzaba la confianza y la sintonía entre las hermanas, y Carlos aprovechaba para perfeccionar pequeños detalles, como ángulos de entrada y velocidad de rotación. Lía, confiada en su pie totalmente recuperado, ejecutaba movimientos complejos sin miedo, mientras que Mía coordinaba los saltos con una precisión ejemplar. La madre, presente en muchas competiciones, observaba cómo la experiencia y la dedicación transformaban a las niñas, permitiéndoles enfrentar desafíos sin vacilación. Las adversarias, algunas ya rivales, mantenían un respeto creciente, dándose cuenta de que la habilidad de las mexicanas era el resultado de la disciplina, la paciencia y una genuina asociación. Cada evento consolidaba meses de entrenamiento, mostrando que la superación no dependía solo de un talento innato, sino de esfuerzo, paciencia y confianza mutua, formando una base sólida para desafíos cada vez mayores en el mundo de los clavados. A lo largo de estas competiciones, Mía y Lía pasaron a ser vistas como un ejemplo de unión y resiliencia. No eran solo jóvenes talentosas, sino atletas capaces de enfrentar la presión, la adversidad y las expectativas externas con una madurez impresionante. Carlos, observando cada salto, se daba cuenta de cómo la conexión mental y física entre ellas se volvía más refinada, permitiendo movimientos sincronizados que parecían desafiantes, incluso para atletas más experimentadas. La madre sentía orgullo y gratitud, reconociendo que la dedicación, la paciencia y el coraje de sus hijas habían transformado la timidez en una fuerza silenciosa. Cada salto era más que una presentación. Era la expresión de meses de esfuerzo concentrado, superación personal y confianza inquebrantable. Las adversarias internacionales, siendo testigos de la habilidad y resiliencia de las mexicanas, comenzaban a reconocer que el talento y la disciplina, unidos a una verdadera asociación, podrían redefinir los estándares en el deporte. Mía y Lía consolidaban su reputación y aprendizaje de forma sólida y duradera. Durante los entrenamientos postmundial, Mía y Lía comenzaron a trabajar en saltos aún más avanzados, desafiando la gravedad y su propia coordinación. Carlos introdujo combinaciones de rotaciones y entradas inéditas, probando la conexión silenciosa que las gemelas habían desarrollado a lo largo de los meses. Lía se sentía segura y confiada con el pie totalmente recuperado, lo que le permitía concentrarse solo en la ejecución perfecta. Mía demostraba concentración y disciplina, manteniendo la armonía que hacía cada salto sincronizado. La madre, observando de cerca, veía la evolución continua de sus hijas, no solo técnicamente, sino emocionalmente, dándose cuenta de cómo la unión fortalecía el coraje y la autoconfianza. Las adversarias internacionales, admirando la dedicación, reconocían que la fuerza de las mexicanas no era solo física, sino emocional. Cada salto consolidaba el aprendizaje, la superación y la asociación, mostrando que el verdadero éxito en el deporte implica disciplina, confianza mutua y la capacidad de enfrentar desafíos, incluso cuando la presión y la complejidad aumentan. Con cada nuevo salto, Mía y Lía descubrían límites que antes parecían imposibles. Carlos reforzaba la importancia de la precisión y la calma, mientras que la conexión silenciosa de las hermanas permitía ajustes instantáneos en cualquier movimiento. Lía, confiada en su pie, ejecutaba rotaciones complejas, mientras que Mía mantenía el ritmo y la armonía. La madre, emocionada, se daba cuenta de que el deporte había transformado la timidez y la inseguridad en coraje, confianza
y determinación. Las adversarias, cada vez más impresionadas, reconocían que aquella joven dupla era única, capaz de competir con cualquier atleta experimentada. Cada salto consolidaba no solo la técnica, sino también la resiliencia, la paciencia y la unión. En cada entrenamiento y competición, Mia y Lia demostraban que la dedicación, la asociación y la disciplina podían superar cualquier obstáculo, convirtiéndose en un ejemplo de superación e inspiración, demostrando que la verdadera fuerza viene de la confianza mutua, el coraje y el compromiso con el crecimiento constante. Al acercarse a competiciones más importantes, Mia y Lia comenzaron a enfrentar a adversarias internacionales aún más experimentadas. Cada salto ahora exigía una precisión absoluta y control emocional, poniendo a prueba no solo la técnica, sino la sintonía entre las gemelas. Lia, totalmente recuperada, sentía seguridad en su pie y confianza en el entrenamiento que había realizado, mientras que Mia coordinaba cada movimiento con precisión silenciosa. Carlos observaba atentamente, ajustando detalles sutiles y reforzando la importancia de la unión, la concentración y la calma. La madre, emocionada, se daba cuenta de cómo el coraje de sus hijas se consolidaba, transformando el miedo y la timidez de antaño en autoconfianza y determinación. El público internacional comenzaba a reconocer el talento de las mexicanas, impresionado no solo con la ejecución técnica, sino también con la resiliencia y la armonía demostradas. Cada salto servía como confirmación de que la disciplina, la dedicación y una verdadera asociación eran capaces de superar cualquier adversidad y expectativa externa. Durante la competición, Mia y Lia enfrentaron desafíos inesperados, incluyendo cambios de última hora en el orden de las presentaciones y variaciones en las condiciones del agua. Incluso ante estos obstáculos, la sintonía entre las gemelas permaneció inalterada. Lia confiaba plenamente en Mia, y cada gesto silencioso era suficiente para ajustar movimientos, rotaciones y entradas en el agua con perfección. Carlos, atento, monitoreaba cada detalle, listo para corregir cualquier desviación. La madre, observando de lejos, sentía orgullo y emoción, dándose cuenta de que la experiencia estaba consolidando la madurez emocional de sus hijas. Las adversarias, conscientes del talento de las mexicanas, ajustaban sus estrategias, pero reconocían que la conexión de las gemelas era algo imposible de replicar. Cada salto ejecutado con precisión fortalecía no solo la técnica, sino también la resiliencia, la disciplina y la confianza mutua. Mia y Lia mostraban que la verdadera superación implica no solo habilidad, sino unión y coraje silencioso ante cualquier adversidad. En los días siguientes, Mia y Lia se enfocaron en refinar los detalles finales de cada salto, incluso después de sólidas actuaciones. Carlos introducía ajustes sutiles en la postura, los ángulos de entrada y el tiempo de las rotaciones, garantizando que cada movimiento alcanzara la perfección. Lia, sintiéndose confiada en su pie, ejecutaba movimientos complejos con seguridad, mientras que Mia mantenía la precisión y la armonía que las hacía únicas. La madre acompañaba cada entrenamiento con emoción, recordando cómo sus hijas tímidas se habían convertido en adolescentes seguras, capaces de enfrentar la presión internacional sin vacilar. Las adversarias, impresionadas, se daban cuenta de que no estaban lidiando solo con talento, sino con disciplina, asociación y fuerza emocional. Cada salto consolidaba meses de esfuerzo, mostrando que la verdadera superación exige dedicación, paciencia y sintonía. Mia y Lia se convirtieron en ejemplos de coraje, confianza y unión, demostrando que, incluso jóvenes,
pueden redefinir los estándares e inspirar a todos a su alrededor con determinación y resiliencia. En la víspera de la gran final, la tensión era intensa. Mía y Lía se concentraban en silencio, respirando profundamente y revisando mentalmente cada paso de sus saltos. Carlos reforzaba la importancia de mantener la calma, confiar en la sintonía y ejecutar movimientos precisos, recordando que cada salto reflejaba meses de dedicación y entrenamiento intenso. Lía sentía el pie cómodo y confiado, sabiendo que su hermana estaba a su lado, lista para cualquier ajuste necesario. La madre, emocionada, observaba en silencio, consciente de que aquel momento consolidaría todo lo que sus hijas habían aprendido y conquistado. Las adversarias, experimentadas y enfocadas, observaban con un respeto creciente, reconociendo la fuerza y la habilidad de las mexicanas. Cada gesto, cada mirada y cada paso de Mía y Lía reflejaba coraje, disciplina y confianza mutua, haciendo del salto final no solo una prueba de habilidad, sino la máxima expresión de superación, unión y crecimiento personal. En la final, el gimnasio estaba repleto de espectadores y cámaras, y la presión era palpable. Mía y Lía mantuvieron la calma, concentrándose solo la una en la otra. Cada gesto silencioso servía para ajustar rotaciones, postura y entrada en el agua. Lía, sintiéndose segura en su pie, confiaba plenamente en Mía, y la sintonía entre ellas se hacía evidente para todos a su alrededor. Carlos, observando de cerca, sabía que su rendimiento trascendería cualquier resultado numérico, pues reflejaba meses de disciplina, paciencia y unión. La madre, emocionada, veía a sus hijas transformar la timidez en coraje y la inseguridad en confianza. Las adversarias internacionales, dándose cuenta de la armonía única de las mexicanas, se adaptaban con respeto y cautela. Cada salto consolidaba no solo la técnica, sino también la resiliencia emocional y la madurez. Mía y Lía estaban a punto de mostrarle al mundo que la verdadera superación viene de la confianza mutua, la dedicación y la unión silenciosa. El primer salto de la final fue recibido con un silencio respetuoso del público, que pronto se transformó en aplausos contenidos. Mía y Lía entraron en el agua con una precisión impresionante, la ejecución tan perfecta que parecía que cada movimiento había sido coreografiado con meses de anticipación. Lía, libre de cualquier dolor, sintió que la confianza mutua permitía superar cualquier obstáculo físico o psicológico. Carlos observaba emocionado, dándose cuenta de que la dedicación, la disciplina y la asociación habían culminado en algo extraordinario. La madre, orgullosa, reconocía que sus hijas se habían transformado, no solo como atletas, sino como personas capaces de enfrentar la adversidad y la presión con coraje y unión. Las adversarias, sorprendidas y respetuosas, ajustaban sus estrategias, dándose cuenta de que aquellas adolescentes mexicanas representaban más que talento, simbolizaban la fuerza, la disciplina y la conexión emocional que ninguna experiencia previa podía igualar. Cada salto reforzaba la grandeza de la superación. A medida que la final avanzaba, la complejidad de los saltos aumentaba, exigiendo movimientos más precisos y una mayor coordinación entre Mía y Lía. Cada rotación, entrada y extensión dependía de la sintonía desarrollada a lo largo de los meses de intenso entrenamiento. Lía, confiada y con el pie totalmente recuperado, ejecutaba cada salto con seguridad, mientras que Mía ajustaba instintivamente cualquier detalle. Carlos observaba cada movimiento, consciente de que aquella armonía era rara y poderosa, capaz de superar a cualquier adversaria. La madre, emocionada, veía a sus hijas enfrentar desafíos que meses atrás habrían sido inimaginables,
reconociendo el coraje y la resiliencia que crecían junto con cada salto. Las adversarias internacionales mantenían respeto y admiración, dándose cuenta de que la técnica, la disciplina y la conexión emocional de las mexicanas trascendían la edad y la experiencia. Cada salto consolidaba la fuerza del vínculo entre las hermanas, demostrando que la dedicación, la unión y la confianza mutua son elementos esenciales para la verdadera superación. Cuando se acercaba el último salto de la final, la tensión era casi insoportable. Mía y Lía, concentradas, compartían miradas y gestos sutiles, reforzando la confianza y la conexión que habían desarrollado a lo largo del mes. Lía sintió que el pie respondía perfectamente, fruto de los cuidados, la disciplina y el entrenamiento riguroso. Carlos, atento, mantenía la calma, sabiendo que el rendimiento final dependería tanto de la técnica como de la sintonía emocional. La madre, conteniendo la respiración, se daba cuenta de que aquel momento representaba más que una competición. Simbolizaba el crecimiento, el coraje y la unión. Las adversarias, conscientes del talento de las mexicanas, observaban con respeto, reconociendo que aquellas niñas habían transformado la disciplina y la asociación en una ventaja inigualable. Cada salto anterior había sido una preparación para este instante, y Mía y Lía estaban listas para mostrarle al mundo que la verdadera superación implica no solo habilidad, sino confianza, resiliencia y un vínculo genuino. El último salto comenzó con la respiración sincronizada de las gemelas. Mía y Lía se impulsaron juntas, cada movimiento fluyendo naturalmente, como si fueran una sola. El agua recibió sus entradas con perfección, reflejando meses de entrenamiento, dedicación y superación de obstáculos. Carlos, emocionado, sintió orgullo al darse cuenta de que la conexión única de las niñas había sido el factor decisivo para ejecutar el salto con una precisión impecable. La madre, emocionada, veía a sus hijas transformadas. La timidez se había vuelto coraje, la inseguridad, confianza, y la unión entre ellas revelaba una fuerza invisible, pero inquebrantable. El público, con aplausos vibrantes, reconoció la excelencia, mientras que las adversarias finalmente entendieron que Mía y Lía no eran solo talentosas, sino extraordinarias. Cada salto, cada gesto y cada ajuste silencioso consolidaron la verdad de que la verdadera superación nace de la disciplina, de la confianza mutua y de la capacidad de enfrentar desafíos juntas sin rendirse jamás. Cuando salieron de la piscina, Mía y Lía se abrazaron, exhaustas y felices, sintiendo que habían dado lo mejor de sí mismas. Carlos, emocionado, supo en aquel instante que el trabajo de meses había llegado a su punto máximo. La madre, entre lágrimas, se dio cuenta de que aquellas niñas habían pasado por un crecimiento profundo, no solo técnico, sino emocional, psicológico y humano. Las adversarias, respetuosas, se acercaron para felicitar a las mexicanas, reconociendo su coraje, dedicación y armonía. La sensación de victoria iba más allá de medallas o puntuaciones, era sobre la superación, la unión, la disciplina y la capacidad de confiar en el otro de forma incondicional. Mía y Lía sabían que aquel mes importante quedaría grabado en la memoria para siempre, no solo por el mundial, sino por la fuerza silenciosa que descubrieron en sí mismas y en la conexión entre hermanas. Terminaron aquel ciclo con orgullo, aprendizaje y un recuerdo permanente de la verdadera grandeza humana.